Muy buenas tardes. Un saludo especial a los organizadores de este gran evento y al maestro Wolfgang Piotrowski y a todas las autoridades lingüísticas y universitarias que nos acompañan. El tema que deseo presentar aquí desde Colombia es el que tiene que ver con los premios Nobel hispanos y su diálogo con la literatura universal. Pues todos sabemos que los premios Nobel son los galardones más codiciados, importantes, trascendentales, acatados y aceptados en todas partes del mundo en relación con tanto premio que hay en literatura. Son los que sobresalen y resaltan. Esta máxima distinción se concede de 1901, la concede la Academia Sueca. Son ceremonias muy importantes, las preside el rey de Suecia, actualmente Carlos XVI Gustavo. La fecha en que son entregados son el 10 de diciembre de cada año para conmemorar la fecha del fallecimiento de Alfred Nobel. Se entregan en Estocolmo, en la sala de conciertos de Estocolmo. Al igual que los otros premios Nobel de física, de química, medicina, la paz, tienen una audiencia universal muy grande. A los galardonados les entregan una medalla que fue diseñada por Erik Lindbergh y es una medalla de oro de 18 quilates, además bañada pues en 24, en barniz de 24 quilates de oro. El diseño de esta medalla tiene, por una parte, un joven escuchando y transcribiendo el canto de la musa bajo un laurel. La inscripción que dice, en términos de la traducción española, es un poco general así. Es beneficioso haber mejorado la vida a través de las artes descubiertas. Esto es tomado de la Eneida del poeta Virgilio. En la otra cara de la moneda está la imagen de Alfred Nobel. También se les entregan a los galardonados un diploma y un reconocimiento económico que en la actualidad es aproximadamente 1 millón de euros. Algunos datos sobre esto son los siguientes. Nobel dijo que este premio debería entregarse a la obra más destacada en el campo de la literatura en la dirección ideal. Una característica general es que no se concede por un solo libro al autor, sino por la trayectoria completa de vida y obra, digamos, del escritor. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, específicamente a Ernest Hemingway se le entregó por su obra El viejo y el mar. A Thomas Mann se le entregó por la vida de los Bunderbuck. ¿Quién entrega esto? La institución responsable es la Academia Sueca. Esta fue fundada en 1786. Es una academia de pocos miembros, 18. Ellos eligen un comité que se forma por 5 miembros que la academia elige dentro de su seno y eventualmente algunas otras personas han formado parte de ese comité. Se evalúa el autor, su trayectoria, hay una rigurosa votación interna, hay mucha privacidad, mucha discreción, mucha situación de silencio sobre los debates. En general, los premiados son personas muy importantes, de obras interesantísimas, muy bellas. Esto lo han entregado en 118 ocasiones. En unas oportunidades ha tenido 2
premiados por año cuando es el premio Nobel que habitualmente se le genera a una sola persona. Han sido así, hombres 104, mujeres 18. El primero fue Sully Prudhomme, 1901. Y bueno, aquí ya aparece una característica de debate sobre los premios Nobel de literatura. Con toda razón, muchas personas dicen, estos premios Nobel proceden especialmente de Estados Unidos y Europa, que tienen pues un monopolio económico, cultural, editorial, universitario e investigativo. Por lo tanto, es consecuente, es normal, es de esperarse que los premios surjan de esos países. Pero tengamos en cuenta un aspecto muy importante. Los países son en el mundo 197. Y el número de libros que se escriben anualmente en todas las áreas llega casi a los 2 millones de libros, de títulos diferentes. Muchos de ellos, más o menos 220.000 de ellos, son de literatura por año. Y por supuesto nadie ha leído todo esto. Entonces se dice que son los que están más cerca del poder de las comunicaciones, de las editoriales, los que resultan premiados. Eso es verdad. Eso es casi que inevitable, digámoslo así. Pero siempre habrá otras personas que se merecen este premio Nobel. Y la gente se ha preguntado por qué no le dieron premio Nobel por ejemplo, a Borges, a Benito Pérez Galdós, a León Tolstói, a James Joyce, a Virginia Woolf, a Julio Cortázar, a Marcel Proust, a Frank Kafka, a Vladimir Nabokov, a Graham Greene, a Ibsen, a Chekhov, a Orwell, a Milan Kundera, a Juan Rulfo, incluso el japonés Yukio Mishima. Pues, repito, siempre hay algunos sesgos, cuando lo cierto es que los premiados muestran obras en general muy sobresalientes. Hay 11 premios Nobel hispanoamericanos a los cuales me voy a referir brevemente hoy. De ellos, España tiene 5 laureados, Latinoamérica tiene 6, ellos los de Chile, que son 2. Es un número relativamente pequeño frente a los 122 premiados a la fecha. Pero aquí queremos hablar entonces es cómo estos han impactado la literatura universal. Ellos lo han hecho primero, porque escriben en español, segunda lengua más hablada del mundo. Es decir, el solo hecho de escribir en español monta en corceles espectaculares que van por muchas sendas y senderos y llegan a muchas partes. Llegan por lo menos a los 21 países en los cuales el español es la lengua nativa básica. Y después se propagan a muchas partes. ¿Cómo saber uno de los impactos de estos premios Nobel? Pues en general lo que yo encontré es de que aquellos que han sido obviamente más traducidos a muchos idiomas, pues entonces tienen un mayor impacto universal. Hay algunas dificultades, es posible que la gente compre los libros, los edite, pero no los lean. Eso también ocurre en todas partes del mundo. Menciono, por ejemplo, como bibliotecario que soy, que todas las bibliotecas del mundo tienen sectores muertos que nunca son consultados. Entonces, los que dicen que una cosa es la compra de un libro y otra cosa es su lectura, pues obviamente tienen razón. Pero también hay otra forma de medición muy interesante hoy en día, es así, cifrada, numérica, que son los países en donde figuran
en las redes sociales, en YouTube, por ejemplo, cuántas personas escuchan, por ejemplo, una conferencia o una cosa famosísima, la aceptación, el discurso de aceptación y de posesión del Premio Nobel de Literatura, que por supuesto cuando hay este tipo de reuniones internacionales con científicos de otras áreas, pues siempre se le da la vocería al Premio Nobel de Literatura. Hace poco a Mario Vargas Llosa, antes de morir, de una entrevista que tiene más de 502.000 visitas. 502.000 personas oyeron esa entrevista. El discurso de posesión de Gabriel García Márquez lo escucharon más de 314.000 personas, y esto sí de todas partes del mundo. Y esto de una vez nos va mostrando la importancia de estos premios Nobel. También tengo que mencionar que el número de mujeres no es tan alto como se esperaría. Es decir, también hay situaciones ancestrales, situaciones que todo el mundo comprende, cómo ha transcurrido la historia humana y a quienes se les ha dado privilegio y prelación en campos de la ciencia y la cultura. Situación que está cambiando en todas partes y cada vez el rol, el papel, la figuración de la mujer es mucho más notoria y notable, y en todas las áreas hay mujeres que resaltan cada vez más, repito, por sus realizaciones y por su inteligencia. Veamos quiénes son. Los de España: José Echegaray, el primero en 1904, Jacinto Benavente en 1922, Juan Ramón Jiménez en 1956, Vicente Alessandre en 1977, Camilo José Celá en 1989. Latinoamérica, 6, decíamos: Gabriela Mistral, 1945, Miguel Ángel Asturias, Guatemala, 1967, Pablo Neruda, 1971, Gabriel García Márquez, 1982, Octavio Paz, 1990, y Mario Vargas Llosa en el 2010. Bueno, pues se habla de épocas excelsas en la literatura. Se ha hablado, por ejemplo, del boom latinoamericano al que pertenecieron tantos literatos y que impactaron tanto la cultura, que se difundieron sus obras en muchas partes del mundo. También se habla de la década de oro posterior a la del boom latinoamericano, que abarcó los años 80 y 90. Son épocas entonces en las cuales el impacto se nota porque fueron indudablemente situaciones que se reflejaron en muchas culturas, en muchos idiomas, en muchos países. Vamos a dedicar un minuto a cada uno de ellos. José Echegaray, a él se lo dieron en reconocimiento a las numerosas y brillantes composiciones que de manera individual y original han revivido las grandes tradiciones del drama español. Las obras, cada uno, es habitual que escriban 40, 50, 60, 70 libros. Resalto algunos, de los cuales hay coincidencia entre los expertos, pero en cada uno, y según el conocimiento de cada lector, hay otros libros que incluso pueden ser calificados como superiores. El Gran Galeoto, o Locura o Santidad, Mariana, La Duda. Este señor realmente era un matemático, uno de los mejores matemáticos que ha existido en el mundo. Sus obras llegaron a más de 15 idiomas, fueron traducidas, y el impacto de esa manera fue muy importante. Jacinto Benavente, de 1922, se lo otorgan por la feliz manera en que ha continuado las tradiciones ilustres del drama español. Entre sus obras, en general la gente ha leído muchas obras de los premios Nobel de Literatura, pero hay un aspecto que yo quiero resaltar. Todos los asistentes a este magno evento pues han tenido alumnos y conocen muchísimas personas y son escuchados en muchas partes. Si ustedes les preguntan
a las personas de su entorno cuántos premios Nobel de literatura conocen ustedes, se van a llevar la sorpresa de que muchísima gente no conoce más allá de 10 o 15, incluso personas que resaltan porque incluso son profesores o porque tienen mucha cultura, mucha información o porque son lectores consuetudinarios, no importa. Es una de las grandes injusticias que yo he encontrado en todas las áreas de los premios Nobel. De siempre, mis alumnos de universidad, les pregunto en cada una de las áreas, física, química, medicina, economía y literatura, y curiosamente son desconocidos muchos de ellos, a pesar de que son tan notables. Bueno, este señor modernizó el teatro español. Sus obras fueron traducidas a más de 20 idiomas. Gabriela Mistral fue la siguiente cronológicamente en Chile en 1945. Fue la primera persona latinoamericana en ganar el Nobel. Por su poesía lírica, inspirada por emociones poderosas, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Sus traducciones pues a más de 30 idiomas, pero también porque fue una de las que abrió las puertas para que ingresasen a estos niveles excelsos las mujeres literatas, escritoras que, repito, son tan notables en tantos países. Juan Ramón Jiménez, en el español en 1956, se lo otorgan por su poesía lírica, que en lengua española constituye un ejemplo de elevada espiritualidad y pureza artística. Sus obras, pues la más conocida, Platero y yo, pero hay otras muy buenas. Diario de un poeta recién casado, Eternidad, la estación total. Pues fue el maestro de la poesía pura e influyó decisivamente en la famosísima generación del 27. Así que, porque se escribe en español, porque sus obras llegan a muchos grupos, porque son traducidas a muchos idiomas, y además los últimos porque figuran en todo tipo de redes sociales, ahí puede uno medir su impacto y porque sus obras son leídas y comentadas en muchos sitios. Miguel Ángel Asturias de Guatemala en 1967, por sus logros literarios vivos, profundamente arraigados en los rasgos nacionales y las tradiciones de los pueblos indígenas de América Latina. El señor presidente, pues, ¿quién no lo ha leído? Hombres de maíz, leyendas de Guatemala, mulata de tal. Él se le considera el pionero del realismo mágico, una de las corrientes y conceptos y guías para tantos escritores y que cambió pues la concepción de la literatura de una manera tan importante. Específicamente fusionó la cosmovisión maya con las vanguardias europeas. Sus obras han sido traducidas a más de 25 idiomas. Pablo Neruda, por una poesía que con la acción de una fuerza elemental da vida al destino y los sueños de un continente. ¿Quién no ha leído 20 poemas de amor y una canción desesperada? Pero también Residencia en la Tierra, Canto General, Extravagario. García Márquez decía de él que era el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Pues él transformó la poesía amorosa y política en un lenguaje universal y cotidiano. Ese fue su gran impacto. Sus obras han sido traducidas en muchísimos idiomas, más de 50. Vicente Alexandre, España, 1977, por una creativa escritura poética que ilumina la condición del hombre en el cosmos y en la sociedad actual. Sus obras, La destrucción o el amor, Sombra del paraíso, Espadas como labios, Historia del corazón. Bueno, fue otro de los faros de la generación 27 tras la Guerra Civil y fue un representante del surrealismo español. Por lo menos en 20 idiomas sus obras han sido traducidas. Gabriel García Márquez, por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo de rica imaginación, reflejando la vida y los conflictos de un continente. Sus obras fueron, habrá ser humano que yo no haya leído 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera,
Crónica de una muerte anunciada. El coronel no tiene quien le escriba. Bueno, es el máximo exponente del blues latinoamericano. Consolidó el realismo mágico. Además, sus obras pues son cada vez más traducidas. Se dice que el año pasado fue incluso el número de traducciones que se hicieron de sus obras y ediciones de sus obras, superiores incluso a las del Quijote, que durante muchos años pues había sido el referente de la gran edición y de tanta traducción. Ha sido traducido a más de 50 idiomas y sus conceptos. Finalmente, de fondo, le dijeron a todos los escritores, literatos y a las personas del mundo: echen a volar la imaginación, no le tengan miedo a tener fantasía. La fantasía precede la realidad, la acompaña, la determina, la inspira. Utilicen esa capacidad humana intelectual tan interesante. Camilo José Cela, en España, 1989. Por una prosa rica e intensa que con refrenada compasión forma una visión desafiante de la vulnerabilidad del hombre. Sus obras famosas: La familia de Pascual Duarte, La colmena, Mazurca para dos muertos, Viaje a la Alcarría, pero son, repito, apenas unas pocas que resalto, pero estoy seguro que muchos lectores añadirían otras obras selectas de estas personas. Su impacto literario pues, fue el renovador de la novela de la posguerra española y creador del estilo tremendista. También ha sido traducido a más de 40 idiomas. Octavio Paz de México se le otorga el premio por una escritura apasionada de amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística. Obras como El laberinto de la soledad, Piedra de libertad bajo palabra, El arco y la lira. Mucha gente ha visto sus obras como un puente entre Oriente y Occidente. Además, analizó la identidad mexicana de una manera que no lo había hecho ninguno de los predecesores. Sus obras traducidas a más de 35 idiomas. Mario Vargas Llosa, del Perú, 2010. Se le otorga por su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes mordaces de la resistencia, revuelta y derrota del individuo. Obras famosísimas: La ciudad y los perros, Conversación en la catedral, La fiesta del chivo, La tía Julia y el escribidor. El gran maestro de la técnica narrativa moderna y el realismo social. Su impacto en la novela política es global. Otra cosa que se habla mucho de los premios Nobel es que varios de ellos asumen compromisos sociales, se preocupan porque haya una justicia dentro de los grupos humanos, que sea una justicia social, económica, que haya democracia, que haya igualdad. Su obra se ha traducido a más de 40 idiomas. Menciono algunos datos. Uno, las grandes traducciones de Gabriel García Márquez, que eso cada vez lo estudian más y lo traducen más en muchas partes. Teníamos como referente Miguel de Cervantes, traducido en más de 140 idiomas. Ya García Márquez, más de 50 idiomas. En la actualidad es un fenómeno de ventas en países como China o Rusia. Todos ustedes que han viajado tanto encuentran en las librerías del mundo los libros de Gabriel García Márquez. Menciono también la importancia de Juan Ramón Jiménez. Esa obra de Platero y yo pues, ha sido traducida a cerca de 40 idiomas. Es muy popular en el ambiente académico y escolar gracias a su sencillez, pero es una sencillez que le llega a todo el mundo y es fascinante por el lenguaje que él utiliza. Bueno, decía, hay muchos que no llegan a ser premios Nobel, pero pues como finalmente no es sino uno por año,
y operan todos los sesgos mencionados y los filtros casi de sentido común que hay en cualquier concurso, pues no todos pueden ser galardonados. De estos premios Nobel menciono otros datos. La pionera fue Gabriela Mistral, decía, primera persona de América Latina en recibir el Nobel de Literatura, primera mujer entonces aquí en el mundo latino. El compromiso de Asturias. Resulta que fue el pionero en denunciar las dictaduras. Como he dicho, muchas de estas personas, a través de sus obras, pues denuncian arbitrariedades y hablan de injusticias y hacen que las personas se den cuenta de cómo son oprimidas en muchos sitios y también como un llamado, pues un canto a la libertad. Otra cosa muy anecdótica pero significativa. Gabo, en vez de ponerse el traje de ceremonia tradicional, no, él llegó, se colocó un liqui blanco, que es un traje típico del Caribe. Impactó mucho por eso, pero era que él estaba mostrando nuevos senderos y estaba abriendo nuevos caminos. Es muy interesante, encontré que Neruda escribía utilizando la tinta verde, todos utilizan en general la tinta negra. Y él decía que ese color simbolizaba la esperanza, que era el color de la naturaleza, y que él sentía que sus palabras brotaban mejor cuando en sus manuscritos utilizaba la tinta verde. Como se ha dicho, Chile pues es el único país latinoamericano, con 2 ganadores. En cuanto a los países, los más galardonados pues son Francia, tiene 16, luego viene Estados Unidos 14, Reino Unido 13, Alemania 9. Hay algunas dificultades para ubicar exactamente de qué país es, porque con la gran migración del mundo nacen en un sitio y luego se nacionalizan en otro. Bueno, luego de Alemania con 9 sigue Suecia con 8 y ha habido pues en los círculos literarios mucha protesta, porque es que estos suecos pues son los que otorgan el premio, casi todos ellos son académicos, y entonces hay un sesgo ahí, una presión que a la gente muchas veces no le ha gustado. No quiere decir que sus obras no sean buenas, porque son de alta calidad. En Italia ha tenido 6, España 6, como hemos dicho, Polonia 6, Rusia 5. En total, 40 países han tenido, o por lo menos un representante en estas premiaciones. Bueno, entonces termino diciendo que conocer la vida de los premios Nobel, sus obras, es una cosa extraordinaria. Como bibliotecario le he pedido a todos los bibliotecarios del mundo con quienes he tenido comunicación que organicen dentro de las bibliotecas, como tienen todas, colecciones especiales, en las cuales haya por lo menos una obra de un premio Nobel de literatura, que siempre será enriquecedora y que permitirá a las personas disfrutar de las mejores letras del mundo y además les inspirará para muchas de sus propias creaciones. Entonces, muchas gracias por esta invitación y espero que en próximos eventos podamos seguir desarrollando temas de las figuras ilustres de la literatura. Una buena tarde y noche para todos.